clase de hoy. De acuerdo a nuestro programa, nos corresponde hoy día avanzar la parte de curvas horizontales. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Buenos días. Gracias, Diego. Buen día. Sí, estaba ayer con un pequeño problemita de audio. Me alegra que esté todo ya solucionado. Bueno, una vez completadas las tangentes de diseño, pues tenemos que arrancar con la parte de las curvas, que ya nos marcan casi el final del diseño. Fíjense que la planimetría es demasiado fácil. La planimetría es simplemente hacer el trazo planimétrico, convertirlo luego en trazo definitivo, y una vez que el trazo definitivo está realizado, tenemos que enlazar todas las tangentes con curvas horizontales. Y una vez que estamos con las curvas diseñadas, le damos el ancho de la carretera y se ha terminado el diseño planimétrico. O sea que estamos muy cerca a terminar nuestra primera parte y dar el primer examen. Entonces vayamos siempre estudiando. La parte de curvas es un poquitito completa, en realidad, o compleja, si quieren ustedes, porque hay diferentes tipos de curvas. Hoy día vamos a comenzar con el primer tipo de curva, que es la curva horizontal simple. Entonces, ¿cuál es el objeto de este capítulo? Vincular en planta dos alineamientos de rasantes que forman entre sí un ángulo horizontal, un ángulo de flexión delta, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a unir de la manera más razonable utilizando una curva horizontal. Para tener una idea de cómo vamos a trabajar, lo que vamos a hacer ahora es clasificar las carreteras. Aquí tenemos una vía, la avenida Blanco Galindo, que en realidad era la carretera que unía Cochabamba con Quillacollo. Pero ahora es una avenida extremadamente compleja, ¿verdad? Cuando hablamos de clasificación vial, no sabemos en cuál categoría colocar y en realidad ya no se puede colocar esto en clasificación vial dentro del ABC, porque como está su nombre, dice claramente la avenida Blanco Galindo. Ya no es una carretera, ya no es una vía nacional, es una avenida que une dos ciudades, en realidad tres, porque pasa también por Colcapirgua. Si hablamos de planificación vial, diríamos que aquí sí se ha cumplido una planificación vial razonable. Así deberían ser los ingresos a todas las ciudadelas que tenemos en Cochabamba. Habíamos hablado la semana pasada de la Villa Primero de Mayo, de Itocta, de Villa Israel. Entonces, ustedes podrían trabajar. Les decía que cada clase voy a ofrecer tesis para que los que estén ya egresando puedan tratar de hacer algo que sea en beneficio de la ciudad. Y en este caso, uno de los conceptos es el de los ingresos a las ciudadelas que decíamos, Itocta, Villa Israel, Primero de Mayo, etcétera, que si bien hubiéramos querido que se deje un espacio como el de la avenida Blanco Galindo, ¿verdad? Algunos me dirán, pero por qué tan ancha, por qué tan grande, no? Porque estamos en el año 2022 y las ciudades crecen. Pregunten a sus abuelitos cómo era la avenida Blanco Galindo hace 50 años atrás, ¿verdad? Si habían esas casas, si habían esos edificios, si estaba vinculada toda la ciudad unida, porque ahorita ya no hay un espacio libre, como digamos campo libre entre Quillacollo y Cochabamba. Está todo absolutamente urbanizado. La pregunta es, ¿sería así hace 50 años? Para que tengan idea, se ha pavimentado la avenida Blanco Galindo recién el año 1994, 95 tal vez, ¿no? Entonces, antes de eso era de tierra. Entonces, estamos hablando de que el desarrollo es muy rápido, es vertiginoso. Entonces, hay que pensar siempre a futuro, ¿verdad? No podemos pensar y quedarnos atascados en el pasado. Mientras más ancha dejemos la vía, más posibilidad de desarrollo hay. Cuando dejamos una vía de 6 metritos de ancho, como está ahorita en muchos sectores de diseño de ciudadelas, o de desarrollo de ciudadelas, pues inclusive ese mismo ancho te
te impide pensar en un desarrollo. Pero cuando tenemos un ancho grande como este, pues pensamos claramente pues, en ferreterías, en carpinterías, ¿verdad? Entonces son zonas donde se puede estacionar, donde se puede parquear, donde se puede llevar productos, etc. Fíjense el ancho de la vía, tenemos acá, voy a poner el resaltador, acá tenemos 3 carriles en cada sector, se tiene una berma interna y una muy pequeñita berma externa, o al revés si quieren, una pequeñita berma interna, perdón, y una berma externa. Se tiene un separador central bastante ancho, se tiene separadores laterales, se tiene ciclovía y además se tiene una vía interna para la población del lugar, o sea, para la persona que vive en esta casa, tiene una vía adicional que está alejada de la vía principal, que es de alto tráfico, ¿verdad? La Blanco Galindo es una vía de alto tráfico, y está creciendo cada vez más ese tráfico, ¿verdad? Entonces, es una vía que está ahorita con grandes beneficios, si va el término, en cuanto a su diseño. Se ha modificado su diseño hace un par de años, justo antes de que empiece la pandemia, se hizo una modificación de diseños. ¿Se acuerdan que voy a poner en silencio mi celular? Ahora sí. Habían rotondas, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se han eliminado las rotondas, perdón, se han insistiendo la llamada. Sí, buen día. Sí, con él. Mil disculpas. En realidad, una cosa que les dice a los estudiantes es que no llamen en hora de clases y los tesistas creen que porque estamos en hora de clases, más bien es la hora donde tenemos que atender consultas, ¿no? Pero bueno, les decía que esta vía tenía rotondas y ahora tiene unos pasos bastante interesantes, ¿verdad? Han hecho solamente por semaforización temporizada para poder girar izquierda, derecha. Entonces se ha ganado un poco de espacio, se ha ganado mayor movilidad. Y son conceptos de diseño vial de actualización. Posiblemente a futuro, ¿verdad? Ya se ha construido un paso a desnivel acá en la Melchor Pérez, que fue el primer paso a desnivel. El segundo fue en la avenida Beijing, ¿verdad? Entonces, es la única solución probable para que de aquí a poco tengamos mayor movilidad, va a ser construir el mismo sistema de pasos a desnivel en otras avenidas paralelas a la Beijing, ¿no? Bueno, ese es el concepto fundamental. Entonces, en Cochabamba, esta vía que tenemos acá ya no se puede clasificar. Ha ido mutando, ¿verdad? De carretera a avenida troncal. ¿Qué dice la ABC respecto a la clasificación vial? La clasificación vial indica de que tenemos la categoría en función a su uso, es decir, es una clasificación funcional. La clasificación funcional está definida, habíamos hablado en la clase anterior, cuando hablábamos de los factores funcionales. Básicamente, la función de la carretera está definida y define el tipo de tráfico, el tipo de vehículo, ¿verdad? Y cuántos carriles le vamos a dar. Entonces, acá, por ejemplo, me dice que tengo en Bolivia 5 tipologías. Aquí se han olvidado, estoy capturado directamente de la norma boliviana, y se han olvidado acá poner se han olvidado poner acá el número 4. ¿No? Es una captura directa del ABC. No sé si han sacado una nueva edición con correcciones, sería muy interesante que lo hagan porque tiene bastantes errores esta norma boliviana. Ya les voy a ir comentando mientras vayamos avanzando en su uso varios de los errores. Si alguien quiere exponer algunas cosas de la norma boliviana, también lo puede hacer, investigar un poquitito y demás. Bueno, la clasificación funcional para decir carreteras y caminos rurales. Bueno, para empezar, se define 2 tipos de vías, las carreteras y los caminos.
Vamos a ver más adelante que vamos a diferenciar los caminos de las carreteras en función a su patrón de diseño. Las de alto patrón de diseño van a ser carreteras, es decir, las que tengan pavimentos, puentes, ¿verdad? Todo lo más caro si vale, porque es dinero, ¿no? En cambio, las más baratitas, que son de tierra, ya no hay puentes, pasamos a través del río, esos son los caminos, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a diferenciarlos también. Tenemos primero la categoría cero, que es la autopista. La autopista, dice, en sección transversal tiene 4 o más unidireccionales. ¿Qué significa unidireccionales? Aquí dice UD, ¿verdad? Aquí estamos hablando de UD. Ese es el unidireccional. ¿Qué es unidireccional? Es esto de acá. Es decir, tengo una sola dirección en cada carril. O sea, no voy a poder cambiar de dirección. O sea, no va a aparecer, aunque aparecen a veces, ¿no? Cuando vamos a CLISA, por aquí nos aparece un retrasado mental que está en sentido contrario, ¿no? Esto es unidireccional, ¿sí? No puede haber cambio de dirección. En este carril están en este sentido y son unidireccionales. En cambio, cuando tengo una vía sencilla, así, con dos carriles, estos son carriles bidireccionales porque cuando yo tengo un vehículo que está yendo en este sentido, un camión que está yendo muy lento en este sentido, el auto que viene atrás a toda velocidad puede invadir carril. En este carril tenemos autos que vienen en este sentido, ¿verdad? Entonces puedo invadir carril para rebasar a este camión que está yendo lento. Estas se llaman bidireccionales. Son las bidireccionales, porque yo puedo invadir. En cambio, en una vía unidireccional se cuenta con esto de acá que se llama el separador central, y el separador central impide la invasión de carril. O sea, no puedo yo tener invasión de carril en el sentido, en el sentido contrario. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces, dice, 4 o más unidireccionales, ¿verdad? 4 o más. Acá tenemos 6. Tenemos, dice, número de carriles 4 o más. Claro, el mínimo es 4. Para ser unidireccional, el mínimo es 4, ¿verdad? El mínimo es 4. O sea, tiene que tener 2 carriles en cada sentido con su separador central. Entonces tendríamos el carril 1, el carril 2, el carril 3 y el carril 4. Ese es el mínimo que necesitamos para que sean unidireccionales. En este caso nosotros tenemos un carril adicional acá, el 5, y un carril adicional acá, el 6, ¿verdad? Entonces acá tenemos 6 unidireccionales, ¿no? Número de calzadas, 2, ¿verdad? Número de calzadas, 2. Entonces, aquí tengo la calzada 1 y aquí tengo la calzada 2. ¿Está bien? Entonces estamos diferenciando lo que es una calzada de lo que es un carril. Entonces cada calzada acá tiene 3 carriles en el caso de la avenida Blanco Galín. Luego me dice velocidades de proyecto. Me da 3 velocidades. La primera velocidad, voy a cambiar de colorcito. La primera velocidad es para terreno montañoso. La segunda velocidad es para terreno ondulado. Y la tercera velocidad es para terreno llano. Entonces tengo 3 velocidades. En el caso de la autopista, tenemos 120 para montañoso, 100 para ondulado y 80 para terreno llano. Su clasificación tiene un código tipo, es de la A de autopista, entre paréntesis dice N, que es el número total de carriles, y luego tenemos la velocidad. Bueno, en este caso, a la Blanco Galindo no es una autopista, porque es una avenida, hay semáforos, hay rotondas, etcétera, hay ingresos laterales, o sea,
La autopista es una vía que no tiene semáforos, no tiene rotondas y no tiene accesos laterales, ¿verdad? Es una vía que va de origen a destino. No tenemos muchas incorporaciones. Puede haber algunas que sean controladas de manera muy correcta porque las autopistas son de alta velocidad, como podemos ver acá. Entonces, en caso de autopista, por ejemplo, tendríamos que poner la autopista, digamos, A. Entre paréntesis ponemos el número total de carriles. En este caso, tal vez la autopista La Paz El Alto, ponemos 6. Creo que es de 3, ahí está, no estoy acordando bien. Y la velocidad, XX es la velocidad de proyecto. ¿Cuál es la velocidad de proyecto? Entonces, 100. Estoy en terreno más o menos ondulado, digamos. Entonces, mi autopista, aunque no es, sí es montañoso el tema de la autopista La Paz El Alto, ¿verdad? Porque estamos bajando desde el Alto hasta La Paz, pero tampoco tiene grandes conflictos porque es una vía que ya estaba estructurada. Entonces, se puede manejar una velocidad de proyecto de 100 kilómetros por hora. Entonces, tenemos A600, ese es el código para una autopista. Y así vamos viendo, la siguiente es la autorruta, que cumple más o menos cosas similares. Vamos a ver ahorita cuáles son sus diferencias. La autorruta, aquí tenemos la vía primaria, una vía primaria o primario, uno B, que puede tener la opción de ser unidireccional, tiene la opción también de ser bidireccional, ¿verdad? Entonces puede tener dos o una sola calzada. Las velocidades son iguales y aquí están sus códigos, ¿no? Luego tenemos la vía colectora, ¿sí? Categoría 2, con sus respectivos datos, la vía local y finalmente tenemos la vía en desarrollo. Casi todas nuestras vías en apertura, las vías que están en zona rural, son vías en desarrollo. Categoría 4, con 2 carriles bidireccionales, son los que dibujé hace un ratito aquí atrás, estamos hablando de este formatito de aquí, ¿no? 2 carriles bidireccionales, una sola calzada, ¿sí? ¿Está? Una sola calzada, y sus velocidades que son bastante... Ay, me he equivocado, al revés está esto. Mil disculpas, nadie me ha hecho notar el error. ¿No? Es al revés. Es al revés. Es al revés. Acá es terreno llano, acá es terreno ondulado y acá es terreno montañoso, ¿no? Al revés. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, dice que si el terreno es plano, mi velocidad de proyecto es 50 kilómetros por hora. Si el terreno es ondulado, mi proyecto va a tener 40 kilómetros por hora. Y si es terreno montañoso, va a tener 30 kilómetros por hora, pero además me pone un asterisco que me lleva aquí abajo. Y ese asterisco me dice que yo puedo tener velocidades menores a 30 kilómetros por hora, pero en sectores puntuales conflictivos. Entonces, en realidad puede bajar hasta 20. Estaba revisando una tesis, me gusta mucho revisar tesis, ¿verdad? Porque encuentro el criterio no solamente del postulante, sino también de su tutor. El tutor tiene mucho que ver en la tesis. Entonces, he visto una tesis donde tenía una velocidad de proyecto última de 15 kilómetros por hora. Y yo creo que un auto a 15 ya no da, ¿no? O sea, 20 es lo mínimo que hemos utilizado. Utilizar 15 por hora ya pues, raya en el absurdo, ¿no? Entonces, y a los estudiantes que vean las alternativas de ver un poquito de aumentar esos a 25 kilómetros más, 20 kilómetros por hora. Entonces, vamos a analizar justamente este tema de las velocidades en un minuto más. Entonces, la clasificación que ustedes tendrían en sus vías sería esta de acá, que dice DXX, ¿no? XX es la velocidad. Entonces, vamos a trabajar nosotros con un D50, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué vamos a infringir la norma? Claro, vamos a infringir la norma un poquito. A ver,
Yo quisiera que todo mi proyecto esté con 50 kilómetros por hora, pero estoy en terreno montañoso. Si hago con 30, va a funcionar, o sea, voy a poder resolver, pero ir directamente a decir, todo va a estar con 30, creo que es un poquito tacaño, creo que es un poquito mezquino. Yo prefiero ir con un de 50 y de ahí podemos bajar, o sea, se puede bajar. Voy a tener que bajar en algunos lugares, ¿verdad? Voy a tener que bajar en algunos lugares. Entonces, analizaremos la figura, pero en la mayoría donde pueda, voy a utilizar una velocidad de 50. ¿Por qué estamos hablando de la velocidad de 50? Con esta velocidad de proyecto es con la que vamos a diseñar nuestras curvas horizontales. Entonces, mientras menor sea la velocidad, lógicamente la curva es más cerrada y tengo que dar con mucho cuidado esa curvita. Mientras mayor es la velocidad, pues más abierta la curva. Esa es la figura real. Es por eso que en las velocidades de proyecto en una autopista, pues no tienen que bajar de 80. O sea, yo no puedo dar una curva en una autopista a menos de 80 por hora. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, esta velocidad de proyecto de la que estamos hablando es la que nos va a servir para diseñar las curvas horizontales. Eso es, porque en recta, claro, si a autopista le van a poner hasta 180 si pueden llegar, ¿verdad? Como en Alemania hay una autopista donde si bajas de 100 kilómetros por hora, te multan, van con un radar, ¿verdad? Y están controlando la autopista. Si tú bajas a menos de 100 por hora, están esperando al final de la autopista para multarte porque has puesto en riesgo la vida de las otras personas, ¿verdad? Un tipo que va muy lento, pues obliga a que alguien trate de rebasar. Tienen lógicamente varios carriles, pero la idea es que todos vayan rápido, ¿verdad? El extremo derecho, 100, el del medio tiene una velocidad mínima de 130 y el lado izquierdo tiene una velocidad de 180 permitida. Entonces pueden ustedes investigar, dentro de su trabajo de investigación, no me están presentando trabajos de investigación. Les repito, son 10 puntos que se gana el que hace trabajo de investigación. Tiene que mandarme a mi correo una presentación PowerPoint y si tiene un pequeño informe en formato Word, que es lo que va a exponer, ¿verdad? Entonces alguien puede investigar pues las velocidades en autopistas de Alemania, ¿verdad? Que definitivamente son muy interesantes. Bueno, aquí está la clasificación de la ABC, ¿sí? Donde podemos notar claramente y nos dice, vamos a poner otro colorcito para pintar acá, con rojo vamos a pintar. Las carreteras, ¿verdad? Son las autopistas, las autorrutas y los primarios. Así está definida en la norma boliviana. Y los caminos son los colectores, los locales y las vías en desarrollo. Así está definido. Bueno, me dirán ustedes, entonces, a las vías locales, colectoras, no les podemos poner asfalto. Claro, les podemos poner asfalto, pero ya dejan de ser colectoras, se convierten automáticamente en vías primarias, ¿no? Pasan de categoría. Lo interesante es cómo pasan de categoría. A ver, vamos a ir analizando los elementos. Primero vamos a ver la función. Aquí dice la función de la vía. Les pido disculpas a los que están con celular, tal vez no pueden leer la totalidad, pero si están en Zoom con pantalla táctil, pueden hacer zoom de la pantalla que yo les estoy presentando. ¿Ya? Entonces, se hace zoom. ¿Sí? Bueno, yo también puedo hacer zoom. Ahí está. Muy bien. Dice la función servicio al tránsito de paso, servicio a la propiedad adyacente. ¿Qué dice? Bueno, la autopista, prioridad absoluta al tránsito de paso, ¿verdad? La autorruta, prioridad absoluta. La primaria, consideración principal. Y fíjense, los caminos ya cambian en función. Dice, continuidad de tránsito y acceso a la propiedad de similar importancia. Continuidad de tránsito, consideración secundaria, ¿sí? Y acá, por ejemplo, dice, servicio a la propiedad adyacente. En la autopista no se puede, control total de acceso. En la autorruta, control total de acceso de vehículos. En la primaria, control parcial de accesos. Y acá,
En la local y en desarrollo, esa es la consideración primaria. O sea, lo más importante en la local y en desarrollo es, ¿verdad?, brindar servicio a la propiedad adyacente. Es para que salgas de tu propiedad y entres a la vía directamente. Las conexiones. Se conecta con, aquí dice con cuál se conecta cada una, autopista, autorruta, primarios, autopista, autorruta, primarios, colectores, autopista, autorruta, y estas de acá se conectan con todos. Primarios, colectores locales en desarrollo, ¿verdad? Tipos de conexión mediante enlaces, enlaces direccionales, enlaces intersecciones, todas las opciones, accesos directos y accesos directos. Muy bien. Veíamos nosotros la calidad de servicio, la clase anterior, nivel de servicio en los años iniciales y en el año horizonte. ¿Se no ve? Así debería ser. Tenemos A, B, C, A, B, C, B, C, D, etcétera, según lo que vamos a cuantificar. Y no es aplicable ni a las locales ni a las en desarrollo. ¿Por qué no es aplicable? Porque el tránsito es muy reducido. No puedo yo hacer una clasificación de nivel de servicio si apenas tengo pues 10 autos al día, 20 autos al día, en algún caso, con suerte. Calidad de servicio, tipo de flujo, libre, estable, etcétera. Restringido por movimiento hacia y desde la propiedad. Bueno. Velocidad de operación según demanda, rango probable. Aquí tenemos algunos rangos probables de velocidades de operación, que no sé de dónde han sacado estos datos, pero la norma boliviana tiene cosas bastante interesantes. Y aquí nos dan rangos probables, ¿no? Es entre 25 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Son las velocidades de operación. Volúmenes típicos de tránsito. Bueno, aquí es donde nosotros clasificamos. Para clasificar la vía, para ver en cuál de estas características de aquí arriba se encuentra, si es autopista, si es autorruta, o si es un primario o lo que sea, vía primaria. Quien ayuda a la clasificación es la cantidad de vehículos que pasa por día. Entonces, para hacer autopista tiene que ser una unidireccional con mayor a 10,000 vehículos por día. Esa es la cantidad de vehículos, ¿verdad? De acuerdo al tránsito promedio diario anual, para que logre la clasificación como autopista. Aquí vemos la clasificación para, este es para autorruta, mayor a 5,000 vehículos día. Y así va cambiando, fíjense. Bidireccional mayor a 1,500, unidireccional mayor a 3,000. Y aquí todavía dice mayor a 500 vehículos día, fíjense, para hacer un colector. ¿Sí? Y a partir de acá, dice tránsito y composición variable según tipo de actividad agrícola, minera o turística. Entonces no hay una clasificación, pero en el momento en que este vehículo, o más bien, esta vía tenga ya vehículos mayores a 500 por día, ya estamos entrando en una clasificación de pobre. Bueno, finalmente el tránsito tipo de vehículo, ¿verdad? Aquí dice solo vehículos para circular en carreteras, vehículos motorizados y autorizaciones especiales, todo tipo de vehículos, y aquí vehículos livianos y camiones medianos, ¿verdad? En realidad, en esta parte de acá, en las vías, inclusive las troncales, ¿verdad? Deberían anotar nomás, debería estar definido que el tipo también depende de la actividad económica de la zona, porque si vamos a Santa Cruz, por ejemplo, estamos viajando de Santa Cruz a Roboré, por ejemplo, una carretera que es súper recta, y le imprimimos mucha velocidad, demasiada velocidad, ¿verdad? Nos encontramos con vacas que están echadas en medio del camino, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando aquí tipo de tráfico, ¿verdad? El tipo de tráfico, en lugar encontramos tractores todos los días. La zona es agrícola. Entonces los tractoristas están moviéndose de terreno en terreno para hacer sus servicios. Muchos prestan servicios, alquilan sus tractores. Y estos tractores comienzan a desplazarse en todos, por la carretera, van a todos los terrenos que están ahí cerca. Entonces nos encontramos con tractores en la carretera, ¿verdad?
En las zonas mineras nos encontramos con volquetas que están transportando minerales, ¿verdad? Entonces, según la actividad, pues vamos a encontrar esas características. ¿Alguna pregunta de esto, tal vez? Muy bien. Ya saben que pueden interrumpirme en cualquier momento, por favor. Bueno, vamos a hablar del peralte ahora. Ya estamos entrando al diseño de las curvitas. Hay un formulario que los auxiliares seguramente ya les han facilitado. Lo que les recomiendo es que utilicen ese formulario para resolver ejercicios y también para realizar su proyecto. O sea, acostúmbrense a usar el formulario porque con ese formulario damos el examen, ¿ok? Entonces, tenemos que tener el cuidado correspondiente para eh, acostumbrarnos a usar esto, porque a veces llegamos al examen y no sabemos dónde están las cosas, ¿ya? Bueno, ¿qué es el peralte de una carretera? Pues, como ven ustedes acá en la gráfica, el peralte está diseñado para contrarrestar la fuerza centrífuga que tenemos acá. Cuando entramos a una curva, la fuerza centrífuga tiende a que el automóvil sea expulsado de la curva por la fuerza centrífuga. Nos ha pasado a todos, tal vez cuando viajamos en flota, desde chico yo viajé en flota y cuando la flota entra a una curva, ¿verdad? A una curva a toda velocidad, tú le tiras un cabezazo al vidrio, estás durmiendo, ¿no? Entonces, esa es la fuerza centrífuga, ¿sí? Ese cabezazo que le hemos dado al vidrio es el efecto real, ¿no? Y si estamos echados a este lado, nos echamos al lado del pasajero. Entonces se siente en el cuerpo, ¿verdad? La fuerza centrífuga. El vehículo siente esa fuerza. Aquí en la ciudad, nomás si entramos muy fuerte en una curva, sentimos la fuerza centrífuga. Para contrarrestar esta fuerza centrífuga se pone una inclinación, acá, esta inclinación, un ángulo alfa, ¿verdad? Se levanta la plataforma de tal manera que la fuerza se descompone en dos. Tenemos una fuerza centrífuga paralela al terreno, paralela al terreno, y tenemos una fuerza centrífuga normal al terreno, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahora? El peso del vehículo también se descompone en una fuerza, el W paralelo. Aquí está el peso paralelo, W paralelo, ¿verdad? Entonces, se hace una relación entre W paralelo y la fuerza centrífuga paralela. Entonces, hay tres casos. El caso uno, voy a pintar con, vamos a dibujar con el anotador de Zoom porque esto es un desastre. El caso uno dice que la fuerza centrífuga paralela sea igual a W paralelo. Ese es el caso uno, ¿verdad? El caso 2 me dice que, o si le podemos dar un enter más, agarra, no agarra, agarra. El caso 2 me dice que FC paralelo, aquí tengo ya un pequeño problema, aquí está creo, FC paralelo es, no puedo poner mayor, menor, vamos a poner acá W paralelo, para ganar tiempo, y el 3, yo, uy, colorcito, mira, muy ahí.
Qué macana, el color muy, muy bajito. ¿Logran ver? Bueno, espero que sí. Caso 1, caso 2 dice que FC paralelo sea menor a W paralelo. Si esto ocurre en caso de nieve, pues por el peso el camión puede deslizarse hacia adentro de la curva. Y en caso de que FC paralelo sea mayor a W paralelo, el auto va a salir disparado de de la curva. Entonces, este caso no se cumple, este caso no se cumple y este caso tampoco se cumple. Pues, ¿cómo equilibramos la ecuación, verdad? Para hacer nuestra ecuación de la curva circular. Tenemos entonces que FC paralelo, voy a escribir así nomás ya para ganar tiempito, FC paralelo es igual a W paralelo, ¿verdad? Más una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento está acá, fíjense, y está dibujadita. Acá está dibujadita. Tenemos la fuerza de rozamiento que está presente entre las llantas, ¿verdad? Y el pavimento. Y es por eso que cuando entramos en una curva y nos estamos saliendo de la curva, las llantas comienzan a chirriar, ¿verdad? Tenemos una fuerza de fricción bastante fuerte. Entonces, de esa manera se equilibra esta ecuación. La matemática, ustedes la pueden revisar, es muy sencilla. Tienen en la diapositiva siguiente. Y de ahí va a salir la ecuación del radio de la curva. ¿Está bien? Bueno, justamente aquí está. ¿Sí? La fuerza centrífuga es igual a la masa por la aceleración centrífuga. La masa es W sobre G y la aceleración centrífuga es la velocidad al cuadrado sobre el radio. De ahí sale, entonces, esa es la fuerza centrífuga. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a sacar, despejando, vamos a sacar el radio, ¿verdad? Todo. De aquí sacamos, pues, nuestro radio, ¿ok? De esta ecuación fundamental está acá. Bueno, para despejar un poquito, unas curvas muy bonitas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? Ingeniero, Sí, adelante. ¿de cuánto más o menos serían los brazos de la carretera que estamos viendo para esas curvas? Buena pregunta. Eh, Más o menos estamos hablando de unos 500 metros como mínimo para tener un brazo de curva razonable. Pero podemos entrar a Google Earth y comenzar a medir, ¿no? Más cachito acabando la clase podemos hacer. Bueno, estamos hablando ahorita de las velocidades y cómo han ido cambiando sus definiciones. Fíjense, en todos los libros de carretera dice que esta definición era la más aceptada hace muchos años. La máxima velocidad a la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede circular con entera seguridad. Esa era la clasificación y hablaba de seguridad absoluta, ¿no? Bueno, el año 94, la AASHTO cambia la definición y dice, es la máxima velocidad segura, sigue hablando de seguridad, que puede mantenerse sobre una sección específica de camino cuando las condiciones son tan favorables que las características de diseño de la carretera gobiernan. Bueno, pero sigue hablando de seguridad. Es una velocidad segura. Bueno,
El año 2001, la AISTO al final cambia nuevamente y dice es una velocidad seleccionada. Ya no dice que es una velocidad segura, usada para determinar las varias características de diseño geométrico de la plataforma. O sea, ya no entra el parámetro de seguridad. ¿Por qué razón? Porque la seguridad ya ha dejado casi de depender del proyectista. Pese a que nosotros tratamos de diseñar algo seguro, ¿verdad? Pero ha dejado de depender de nosotros. Los conductores son demasiado imprudentes y ha ocurrido lo que el profesor Otto Ruhl planificó, o más bien pronosticó, hace ya más de 50 años atrás. Uy, no, mucho más, pues. Estamos hablando de 1950, al 2000 son 50, al 22 son 72 años. Casi 80 años atrás, don Otto Ruhl decía, los autos van a ser cada vez más veloces. Van a ser tan veloces que ya no se van a hacer necesarias las carreteras rectas. Hay que hacer curvas muy largas, que sean las carreteras curveadas. Eso decía don Otto Ruhl, porque las rectas van a generar un peligro, porque de la recta entramos a la curva, ¿no? Decía, van a ser carreteras muy peligrosas. Hay que hacer carreteras curvas. Eso decía don Otto Ruhl hace ya 80 años atrás. Bueno, entonces nuestra velocidad ya no es una velocidad segura, sino es una velocidad seleccionada según la ASTO 2001. Si ha cambiado esto tal vez en los últimos años, alguien podría tal vez investigar. Entonces, con esto vamos a diseñar nosotros nuestras curvas. Aquí vemos la velocidad de proyecto. Esta grafiquita es muy interesante porque me muestra cómo han ido evolucionando un poco las velocidades en función a los años, desde el año 1960 es este análisis hasta el año 1987. Más o menos ha habido algún desarrollo, algún crecimiento, ¿verdad? De las curvitas de velocidad. De acuerdo a norma boliviana, tenemos las siguientes velocidades. Dos velocidades de diseño. Estas de aquí son velocidades de diseño. Y estas dos de acá son velocidades de control. Muy bien, tengo dos velocidades de diseño y tengo dos velocidades de control. La velocidad de proyecto BP es mi velocidad de diseño. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a poner acá 50. Esa es mi velocidad de diseño o velocidad de proyecto con la que yo voy a comenzar mi diseño. Yo quisiera que todas las curvas de la carretera estén con esta velocidad de diseño. Pero casi ninguna va a tener esta velocidad. Esto es lo divertido. Casi ninguna va a tener esta velocidad. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué? Vamos a trabajar con velocidades específicas. Cada curva va a tener su propia velocidad específica, ¿verdad? Entonces es muy importante la velocidad específica. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué. Sí, Alejandra, en mi velador está una tablet, pásame por favor encimita. Ahorita he pedido ya mi pantallita que me pase. Entonces, la velocidad específica va a ser la que gobierne el diseño de cada curva. Cada curva tiene su propia velocidad específica. Cada curva tiene su propia velocidad específica. Ahorita vamos a hacer el diseño. Luego tenemos las de control. Muchas gracias. Luego tenemos las de control. Las de control, la de operación, que es fundamental. Esto debería ser la administradora boliviana de carreteras en todas las carreteras del país, ¿verdad? O el organismo de tránsito, ¿verdad? El único lugar donde me han hecho control de tránsito es de velocidades, es en el alto, llegando al alto, ¿no? O sea, hay un lugar donde hay una loma bastante fuerte, no se ve nada, pero si tú no sabes, bueno, ahora recién sabemos, ¿no ve? Estás en una recta, pero impresionante, donde agarras tu caja y le pones lo más que puedes. Entonces, todo el mundo está llegando a más de 100 por hora. Llegamos a esa parte de arriba, entramos es una recta y es doble vía, ¿no? Entonces, tranquilo, vas, tienes tu carril para vos solo. Llegas a esa parte y ahí al fondo, ¿verdad? Más o menos a 1 kilómetro de distancia está la policía. Con sus radares ya
ya te han detectado, ¿no? Entonces te paran y te dicen, usted estaba circulando a velocidad, estaba excediendo la velocidad. Y hay una anécdota espectacular, ¿no? Espectacular. Hay una anécdota espectacular en esta zona del Alto, porque don René Junstein, el de la óptica óptica que es pues San Martín, óptica San Martín, es corredor de autos, ¿no? Entonces, don René estaba yendo en esta vía y justamente entra y la policía lo para. Y le dice, usted estaba yendo, le dice, a 120 kilómetros por hora. Y don René le dice, esto es imposible. Yo nunca bajo de 140. La anécdota de don René Junstein. Entonces, les decía que esta velocidad debería controlarse en todo el país para tener nuestras curvitas, esas curvitas que acabamos de ver dibujadas acá. Deberíamos tener estas curvas para Bolivia. Entonces, yo invito también a los que quieran hacer estudios de velocidad en las carreteras de Cochabamba. Podríamos ir a trabajar, ¿verdad? En la carretera Cochabamba-Oruro, Cochabamba-Santa Cruz, buscar un tramo de carretera, varios tramos, y comenzar a trabajar sacando velocidades, ver las velocidades de operación, con qué velocidades están circulando y para qué velocidades están diseñadas las curvas, ver la geometría, ver muchas cosas. Se pueden hacer cosas muy bonitas con eso. Y luego la velocidad percentil 85%. Es la velocidad que solo es rebasada por el 15% de los vehículos. Es un parámetro estadístico muy interesante que me permite tener una claridad respecto al uso de la carretera en función a velocidades. ¿Ya? Bueno, entraremos a la parte del diseño y ahorita les voy a explicar esto de acá. ¿Por qué razón cada carretera tiene, o cada curva tiene su velocidad específica? ¿Ya? Bueno, vamos a diseñar una curvita. Aquí tenemos todos los elementos de la curvita, entonces pueden copiar, les voy a dar un tiempito para que puedan copiar estos datos. Copien por favor los datitos, que es cada uno de estos datos, es fundamental que conozcamos. Tenemos el principio de curva, donde comienza la curvita, voy a ir poniendo las flechitas, no, vamos a poner el punterito láser, ¿ya? El principio de curva está acá, donde comienza la curva. El PI está aquí, el punto de inflexión, y el PT está acá, es el principio de tangente. Estos son los puntos externos, digamos, ¿no? Principio de curva, el punto de inflexión y el principio de tangente. En algunos libros, aquí dice fin de curva, aquí dice principio de curva y aquí dice fin de curva. No importa, la nomenclatura es lo de menos, ¿ya? Lo que me interesa es que se sepa cuál punto es cuál. Muy bien. Tengo que pintar esto, voy a ir pintando algunas cositas. La tangente T. ¿Qué es la tangente T? La tangente T está acá. Es una línea que va desde el PC hasta el PI. Esa es la tangente T. Esto lo estoy remarcando con color rojo. Esa es la tangente T que va del PC al PI y va del PI al PT. Esa es la tangente T. Muy bien. Luego tenemos la longitud de la curva, es toda la curva. Ya no voy a remarcar, pero la longitud de la curva es todita la curva que va desde el PC hasta el PP. Muy bien. Luego tenemos el radio de la curva. Aquí está el radio de la curva, ¿sí? Desde el origen hasta el PC y hasta el PT. Este es el radio de la curva. Luego tenemos la distancia exterior o externa, E. Acá está la externa, voy a poner con otro color, la externa voy a poner con verde. La externa es estito de acá. Estito de ahí, nada más. Vamos a hacer un zoom. Esta es la externa. Esto de acá es la externa. ¿Sí? Luego tenemos, dice, la ordenada media o mediana. La ordenada media o mediana, ¿verdad? La voy a pintar con color morado. Es esta de acá.
Esta de acá es la mediana. Entonces, la externa es hacia afuera de la curva, la mediana es hacia adentro de la curva, ¿verdad? Que intercepta a la cuerda que une el PC con el PT. Aquí le ha faltado poner la cuerda larga, dice. Le ha faltado poner eso. Esta de aquí es la cuerda larga. La cuerda larga es la que une el PC con el PT, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esa es la cuerda larga que une el PC con el PT. Muy bien. ¿Qué nos falta definir acá? Me falta definir el ángulo delta. Este es el ángulo delta de deflexión, donde está la manito ahorita. Este de acá, el ángulo delta de deflexión. Ese ángulo delta se repite aquí abajo y si lo partimos por la mitad, tenemos delta medios a cada lado. ¿Está bien? Esa es la figura. Muy bien, creo que no vamos a necesitar la tabletita. Hoy día solamente vamos a calcular el radio de las curvitas y nada más. Y nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los componentes? Hay uno más que está acá y dice el grado de curvatura G. El grado de curvatura G no está dibujado acá, pero lo voy a dibujar. Vamos a dibujar. ¿Qué color vamos a dibujar? Celeste con celeste. Trazamos un radio acá y aquí se forma el grado G. Ese es el grado de curvatura G. Muy importante, ¿ya? Aquí arriba hay una recta. Esta recta del grado de curvatura se llama C. Para que aumenten, por favor. Apunte. Esa C es la cuerda. Es la cuerda de replanteo. Esa cuerda puede valer 5 metritos, 10 metritos, y en el peor de los casos, no se recomienda mucho, 20, muy largo es 20, ¿no? Pero esa es la cuerda de arriba. Entonces, esos son los elementos de la curva circular que tenemos que calcular. Vamos a calcular todos los elementos de esta curvita circular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge C dijo cuerda. No es recta, ¿no? Es una curvita. Es una recta, es una C cuerda es recta. recta. Ya. Vamos a medir con la wincha. Si bien es una curvatura, sí, gracias por la pregunta. Siempre les digo, las preguntas son demasiado buenas. Cuando hacemos un replanteo topográfico, tengo una curva, es mi curva de carretera, pero para hacer el replanteo topográfico, o sea, uno de los métodos que vamos a enseñar, y lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el método de flexiones, jalamos cuerdas con wincha rectas. Vamos jalando rectas. Bueno, exagerando el dibujo, ¿no? Medio feo me está saliendo, pero, uy, peor todavía. Ahí encontramos rectos de cuerda. Entonces, por eso la cuerda no puede ser muy larga, porque si la cuerda es muy larga, se sale de la curvatura demasiado. Entonces, este es el método que utilizamos los supervisores para ir a revisar rápidamente una curva. Y los directores de obra también pueden hacerlo. Los topógrafos replantean las curvas igual, en estos mismos puntos, pero por coordenadas. No ponen ya la cuerda con wincha, nada. Los topógrafos te van a poner los puntos en el eje con coordenadas, ¿verdad? Y ponen las estacas. Entonces el tractor comienza a seguir el paso de las estacas, comienza a construir la curva horizontal, ¿verdad? Pero yo como supervisor de obra tengo que ir a controlar que estén haciendo bien. Entonces vamos a enseñar en la siguiente clase justamente a replantear estas curvas con cuerda. Entonces vamos a jalar esto y vamos a ir midiendo en función, lógicamente, al radio, cualquier cosa.
cualquier cosa, ¿no? Sale más o menos, esto te va cerrando hasta el centro, más o menos, y esta es la cuerda G, ¿ok? Entonces, eso vamos a ir practicando, todo lo que vamos a hablar se va a ir enseñando lentamente, vamos a ir aprendiendo, y lo que no entiendan, pues me van a ir preguntando, ¿no? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Pero Inge, así hablando, la circunferencia está formada por pequeñas rectas, ¿sí? Sí, exactamente, si agarramos el AutoCAD y tú en AutoCAD comienzas a hacer un zoom de tu curva, vas a encontrar pequeños segmentos de recta. Exactamente, es la realidad. Una curva está conformada por puntos y por segmentos rectos, ¿no? Si los segmentos rectos comienzan a disminuirlos, se comienzan a ver puntitos, ¿no? Pero sí, efectivamente, son pequeños segmentos de tramo recto, es lo correcto. Bueno, haremos el diseño de una curvita. Primero vamos a calcular el coeficiente de fricción transversal. Entonces, vamos a diseñar una curva, nuestra velocidad. Vamos a poner algunos datos para diseñar nuestra curvita. Vamos a... ¿Con qué color estamos? Vamos a poner un color que resalte, muy bonito. Vamos a utilizar unos datos. ¿Qué datos vamos a poner para nuestra curva? ¿Qué datos vamos a utilizar para nuestro proyecto, para nuestro diseño, para nuestro ejemplo de hoy? Vamos a decir que la velocidad de proyecto, ya hemos dicho, vamos a refrendar esto, es de 50 kilómetros por hora. Disculpen la letra, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, para no perder tiempo. El peralte E, bueno, en el peralte podemos cambiar. No quiero que digan, pero en el formulario dice que solo es hasta 7, solo es hasta 8, solo es hasta 9. El proyectista puede poner lo que considere. Hay lugares con mucha nieve, entonces que la norma te pediría un peralte de 10, no puedes colocar, porque hay mucha nieve y hay mucho hielo, entonces el camión podría desplazarse, ¿no? Hacia la parte central. En la zona cañera de Santa Cruz, cuando yo hice un diseño, nadie me avisó. Yo hice un diseño vial en la zona cañera, un diseño geométrico muy bonito. Lo presenté y me lo rechazan. Yo voy, ¿y por qué me rechazan? ¿Qué está mal? Peralte, toditas las curvas están mal diseñadas. Pero he puesto un peralte de 7, ¿qué tiene de malo? Tiene, me dice, porque los cañeros aquí agarran sus camiones de caña y los cargan como helado hasta arriba, ¿verdad? Y su centro de gravedad se desplaza. Entonces, en una curva, el camión podría caerse. El peralte que usamos en zona cañera es de 4%. Pucha, le digo, no me han avisado, mis planos, mi diseño, todo está hecho. Renegando, pues, ¿no? Hacer de nuevo, a cambiar los peraltes, cambia todo el... Bueno, han hecho renegar es cierto, pero no, no es tan grave, ¿no? Porque cambian todos los peraltes, cambian todos los radios de curvatura, hay que adecuar todo y bueno, al final el peralte lo bajé a 4%. Entonces, no se desesperen del tema del peralte, porque a veces en examen les digo usar un peralte de 10. Entonces dicen, pero no, si aquí dice máximo 7, aquí en camino dice máximo 7, ¿por qué el ingeniero Vera quiere 10? ¿No ve? No se desesperen. Si les pide de 8, si les pide de 10, pues habrá que hacer nomás caso lo que dice su profe. Vamos a utilizar nosotros un peralte en este ejemplo de 7%. Ok, nuestro peralte es de 7%. Y vamos a usar un ángulo delta. ¿Ya? ¿De cuánto quieren? ¿Un delta de cuánto? Cerradito, abiertito. ¿Qué les parece usar un delta de... ¿Cuánto quieres, Juan Ariel López? ¿Cuánto de delta le ponemos? 60. Ya, 60 grados de delta. Listo. Ahí tenemos entonces nuestros datos. Vamos a comenzar entonces con la fórmula de fricción. Aquí le falta un FR, nuestra norma boliviana. Esto es capturado de la norma boliviana. Y pues aquí le falta un FR, no, un FT. Un FT. Lo que pasa es que tenemos un coeficiente de fricción transversal y más adelante vamos a usar un coeficiente de fricción longitudinal. Entonces, para diferenciarlos.
Este es un coeficiente F transversal, FT. Entonces, reemplazamos, por favor, acá, en nuestra formulita, en este lugar, la velocidad y reemplazamos directamente 50 kilómetros por hora. ¿Cuánto sale el valor de F transversal? $0.18. Un decimal más tendremos 2. 0.182. Perfecto. Ese es mi coeficiente de fricción transversal con el que voy a trabajar. Ustedes me están siguiendo en casa en sus cuadernos, ¿verdad? Entonces ahora entramos a esto de acá. Esto tenemos que hacer. Vamos a comenzar ahorita con el radio mínimo. Me van a ir dictando. Primero comenzaremos con el radio mínimo. El radio mínimo es igual a la velocidad de proyecto al cuadrado sobre 127E más FT. La velocidad es de 50, entra con 50 directamente acá. Este factor de 127 es para que la velocidad pueda entrar en kilómetros por hora y el resultado salga en metros. ¿Ok? El peralte entra en metros sobre metro, o sea, 0.07, y el coeficiente de fricción transversal es 0.182. Entonces sumamos 0.182 más 0.07, multiplicamos por 127 y dividimos eso al resultado de 50 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 78.12. ¿Perdón? 78.12 metros. 78.12 lo voy a redondear a 80. No vamos a redondear. Aquí vamos a mantener nomás el resultado correcto, ¿ya? Pues después van a decir, hay que redondear, ¿sí? Después vamos a ver por qué se redondea y cómo se redondea. Es igual a 70 y... Uy, esperen un ratito. Mi mouse, cualquier cosa. 78.12 Así es. metros. Listo, ese es mi radio mínimo. Muy bien. A ver, ¿por qué razón decíamos, voy a volver a la parte de atrás, donde hablábamos de una velocidad específica? Cada curva, les decía, va a tener su propia velocidad específica. ¿Pero por qué? Si es que estoy definiendo una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora. Muy bien. Ahorita les explico por qué. A ver, vamos a... vamos a agarrar una pantallita. Y vamos a dibujar. Mis curvas de nivel están así. Esas son mis curvas de nivel. Con mi tangente, cuando estaba haciendo el diseño geométrico de trazo preliminar y definitivo, al final definí hacer una tangente que venía así y la tangente salía así más o menos, ¿ya? Esa era mi tangente. Aquí está mi ángulo delta. Este punto es el PI, etcétera. ¿Sí? Bueno. Cuando yo hago mi diseño de la curva, me dice que el radio mínimo es de 78.12, lo que hemos sacado ahorita. ¿Ok? Si quiero emplazar ese radio mínimo, pues está bien, está dentro de lo previsible. Entonces tengo el radio mínimo acá. Ahí está. Sale así el radio y sale así. Este es el radio mínimo. ¿Ok? ¿Ha emplazado la curva muy bien? Sí. Es un radio que me dice que yo puedo dar esa curva con mi vehículo de diseño a una velocidad de 50 kilómetros por hora sin tener ningún problema. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué me dice la norma?
La norma me dice, este es un radio mínimo. Es decir, te recomienda la norma, si es posible, usar un radio mayor. Usar un radio mayor. Entonces, por eso decía, en primera instancia redondeamos a 80, ¿verdad? No va a variar mucho el dibujo de lo que estaba. Estoy aumentando un poquitito el radio, redondeándolo a 80, es una mayoración bonita. O podría decir, ¿qué tal si utilizo un radio de 100? ¿Cómo va a ser con un radio de 100? Con un radio de 150. Entonces, yo decido dibujar un radio de 150. Y el radio de 150 me sale más o menos así. Entonces, este radio es un radio mayor al radio mínimo. Como les digo, a mayor radio, mayor seguridad en la curva. Este es un radio de 150. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Este radio me está cortando un poquito de cerrito. O sea, me va a exigir gasto un poquitito más de plata. El radio mínimo emplazaba perfectamente. Puedo inclusive este PI lo podría mover, traerlo por aquí al PI. Si lo llevo al PI por ahí, casi no voy a cortar nada. Mi curvita se está acomodando a la curva de nivel, no hay movimiento de tierras muy notorio. Entonces, podría construir con el radio mínimo, no tendría problema. Pero repito, la norma dice, ese es el mínimo. Si tú puedes, aumenta un poquito. Ese es el radio a 150. ¿Y qué pasaría si decido poner un radio de 300 metros? Un radio de 300 metros. ¿Cómo quedaría la cosa? Desde aquí. Esto es para un radio igual a 300. Bueno, en este caso ya corta, pucha, casi todas las curvas de nivel del lugar. Si son con diferencia de 20 metros, aquí voy a tener un corte entre estos dos de 20 metros. Aquí tengo otro corte entre estos dos de 20 metros. La plata aquí ya va a ser mucho más, ya casi como tipo tunelcito ya es, ¿no? Es un corte bastante grande. Entonces, en esta curvita aparentemente el de 300 no va a dar. El de 150 parece que igual tengo que hacer un cortecito. Podría decir que en esta curvita, a criterio personal de diseño, cuando gastar mucha platita, ¿verdad? Voy a usar un radio que esté más o menos por acá. No corte mucho, pero le aumente un poquito de seguridad y voy a aplicar un radio igual a 100 metros. No estoy usando el radio mínimo que es 78, le he aumentado un poquito de seguridad, ¿verdad? Pero ahora tengo una velocidad específica en esta curva que es distinta de mi velocidad de proyecto. La velocidad a la que puedo dar esta curva ya no es 50, es un poquito más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta curva, cuando aumento el radio, ¿verdad? Cuando aumento el radio, ya le estoy aumentando su velocidad de diseño. Automáticamente, esa curvita se ha vuelto mucho más segura. Bueno, no mucho, un poquito más segura de 80 metros a 100 metros el radio. Un poquitito aumentado. No ha aumentado una gran maravilla, pero aumentó un poquito. ¿Alguna pregunta de esta decisión de radios? Inge, estaríamos hablando más o menos que la velocidad específica siempre es un poco más que la de proyector. Ya, buena pregunta. No. Podría ser que encontramos un caso, no quisiera borrar esto, vamos a encontrar un caso donde tengamos pues una curva muy cerrada, donde tenga que hacer algo más o menos así y hacer una curva muy cerrada acá, casi curva de retorno y volver así. Esta curva
tiene un radio para una velocidad específica de 20 kilómetros por hora. Hemos disminuido hartísimo del proyecto. A ver, esta curva es una curva con un radio bastante complicada de 20 kilómetros por hora. Es una curva de retorno prácticamente, ¿no? Va a dar la vuelta, como las que tenemos camino a Misque, ¿no ve? En Misque tenemos hartas de retorno que están diseñadas con un radio de 20 kilómetros por hora. Entonces tengo que dar la curva con mucho cuidadito, casi bajando caja hasta segunda, ¿no? Entonces doy la curvita con mucho cuidado, ¿verdad? Si no me salgo, ¿no? Entonces la específica va a aumentar si es que tengo esta posibilidad de poder aumentar el radio, y la específica va a disminuir si necesito, lógicamente, disminuir porque tengo una curva muy cerrada. ¿Ok? Los radios deben ser cifras enteras, redondeadas de 5 en 5, por ejemplo, 78, 79. El radio puede ser el que tú quieras. Lo que tratamos de hacer para que el diseño sea más fácil y cómodo es utilizar radios de valores enteros, ¿no? O sea, en examen, si no les pido redondeo, tienen que usar el radio que les salga en el cálculo matemático. Si tu radio te sale 78.12 y el profesor no te ha dicho que vas a redondear, tienes que trabajar con 78.12. ¿Está claro? O sea, en exámenes traten de hacer lo que está pidiendo su profesor, porque si no, sería pues un caos calificar. Que un estudiante ponga un radio de 100, el otro de 110, el otro 120, tiene que resolver para cada uno su examen, una resolución diferente. Usualmente en exámenes decimos usar el radio de cálculo. Entonces sale 78.12, ese hay que utilizar, ¿verdad? Pero en diseño ya usualmente usamos valores enteros, ¿no? O sea, si el radio sale 78.12, en el diseño no pones ese valor, pones 80, ¿verdad? Un valor de 80. Y de ahí, si tienes que aumentar el radio, vas aumentando a valores de 100, 120, 130 y comienzas a diseñar. A ver cuál se adapta mejor, puedes mover el punto de inflexión y sigues jugando con los radios de curvatura hasta que encuentras uno bastante razonable, ¿no? A ver, iremos, si son las 11, iremos a resolver estas formulitas, por favor. Calcúlenme y díctenme, por favor, todos estos valores de tangente, el radio. Estamos asumiendo para nuestro diseño, por si acaso, estoy asumiendo un radio asumido, el radio de aplicación, ya va a ser de 100 metros. O sea, estoy usando un poquito mayor al mínimo, ¿verdad? ¿Y hasta cuánto puede ser? Nadie me ha preguntado. ¿Y cuánto es el máximo? El máximo radio que se ha usado en Bolivia, ay caramba, está al final de esta presentación, creo que es de 1500 metros. He visto un radio de 1500 metros. Pero la norma dice que puedes usar un radio de hasta 2500 metros como máximo, ¿verdad? En carreteras de montaña no he visto radios mayores a 450 metros. Y te dicen montaña, llegar a 700 metros de radio sería una cosa épica, ¿verdad? Pero si se puede, bienvenido. O sea, mientras más grande sea el radio, mayor visibilidad y mayor seguridad, ¿ya? Adelante, Roberto. Roberto Fernández. Inge, una consulta. Aquí para sacar en las fórmulas, ¿todo tiene que ser en grados o radianes? Grados, minutos y segundos. Grados, no sé. Y aquí Inge, en secantes, ¿verdad? Normal. Secante, sí, correcto. Secante es 1 sobre coseno, ¿no? La progresiva del PC
perdón, la progresiva del PI, eso nos faltaba de dato, vamos a ir aquí atrásito. La progresiva para sus datos, vamos a poner que el PI está en una progresiva de 0 más 725. Ok, esa es la progresiva del PI. Esta es la progresiva. Y la cota del PI va a ser 2523. Si es que necesitamos algún ejemplo. Creo que no estamos haciendo replanteo altimétrico todavía acá. Solamente planimetría estamos haciendo. No necesitamos cota del PI todavía. El problema es que están programando las predefensas y no me están consultando las horas. Han programado predefensa para el lunes a las 10 de la mañana y el lunes yo dicto clases desde las 9:45 hasta las 11:15 al grupo 2 de topografía. Entonces quisiera que por favor hables con el director de carrera porque yo no puedo firmarte la carta, porque si firmo la carta y no asisto a la predefensa, luego me llaman la atención, ¿te das cuenta? Entonces, habla con la secretaria, habla con el director y dile, el ingeniero Vera tiene clases en este horario y él quiere estar presente, pero no puede estar porque le han fijado en su horario de clases. Pregunta, y si te dicen que no se puede cambiar la fecha y que no me van a hacer problemas, yo te la firmo, ¿ok? Consulta eso, por favor, porque a veces te llaman la atención, es obligatorio asistir a las predefensas y si no asistes, pues te llaman la atención. Pues por favor, da una preguntadita, ¿ok? Ya, a vos. Ya, gracias, chao. A ver, ya tenemos tangente, me dictan, por favor. 57.735. 57.774. Está bien. Muy bien. La mediana. 13.397 o 40. 13.40. ¿Ya? Estamos usando con 80 el radio mínimo, ¿verdad? O 78. No, 100. 100. Ah, ya. El radio de aplicación es 100. ¿Ya? LC es 104.72. 104.72. Perfecto. La cuerda larga. 100 metros. 100. Perfecto. La externa. 15.47 metros. 15.47 metros. Las progresivas. La primera es 0 más 782.74. 782.
.74. Muy bien. Y la PT, Ahorita se la calculé. no le tienes que sumar tu longitud de curva nada más. 0 más 887.46. 287 punto. 46 metros. Perfecto. Esos datos, por favor, los van a guardar para que me dicten el día lunes. Vamos a continuar diseñando el día lunes. Inge, una dudita. Claro. ¿En el peralte es necesario calcularlo? El peralte corregido, el de aquí arriba. Exacto. A ver, tenemos todavía 5 minutitos. Les voy a explicar esta formulita, ¿ya? Cómo se debería utilizar y cuándo. Si ahorita utilizamos, no va a haber cambio sustancial. Aquí arriba está el radio mínimo, que habría que poner 78.12, y aquí abajo está el radio de aplicación. El que está como ERE es el radio de aplicación. Es el radio que estamos usando. Entonces, si ustedes reemplazan en esta fórmula ahorita, aquí arriba 78.12 y aquí abajo ponen 100 y multiplican ese resultado por 7%, la variación va a ser nada. Y para afectar al peralte, la variación tiene que ser notable, ¿verdad? Pero, a ver, les cuento un poquito cuándo, y hay que tener mucho cuidado con esta formulita. Cuando trabajamos en el proyecto Epizana Totora, a mí me dieron para que construya las alcantarillas. Yo hice en ese proyecto el arreglo y la construcción de 20 alcantarillas. Hicimos las alcantarillas en ese proyecto y cuando fuimos a la entrega, estaba yendo con mi auxiliar de topografía, con el ingeniero Laureán Flores. Ahorita ya es ingeniero Laureán. Y le digo, oye, Lauro, tenemos entrega de proyecto, ¿quieres ir? Vamos, me dice, porque es lejitos, ¿no? Hasta Epizana. Entonces nos vamos a Epizana en la camioneta y en una de las curvas, ¿verdad? Casi nos saca la fuerza centrífuga. Y es una curva linda, así con visibilidad. Estaba recién pavimentado. O sea, cuando viajábamos antes era de tierra, ¿no? Pero ya estaba recién pavimentadito. Y cuando entramos, esa curvita casi nos saca. Vamos a otra curva, igual, con visibilidad, podías ver hasta el frente, un radio muy lindo, ¿verdad? Y esa curva igual casi nos saca. Cuando llegamos ya a la entrega, revisan todo, hacen la entrega definitiva y le digo al ingeniero Limber Illanes, que en ese tiempo estaba en la ABC y ahora ya no está, lamentablemente ha habido un problema que algún rato les contaré, pero han perdido a uno de sus mejores ingenieros viales de la ABC. Y le digo al Limber, oye, Limber, le digo, ese proyecto, o más bien esas curvas están mal hechas. Le digo, casi me bota el peralte y he entrado a 80 por hora y casi me bota. Qué raro, me dice, a ver, vamos a ver al salir. Y efectivamente, el Limber mira y también sí había problemas. Me dice, por favor, al salir, dale una miradita al peralte, ¿no? No necesitamos equipo topográfico en realidad para hacerlo, ¿no? Jalamos un hilo, ¿sí? Con nivel y medimos complexo, ¿sí? Y estaba con un peralte de 4% más o menos. Y casi no tenía peralte, le digo 4%, ¿por qué no han dejado 7, no? Lo que pasa es que el radio mínimo, a ver, vamos a hacer la figura ahorita, ustedes van a dictar los datos. El radio mínimo habían utilizado 80, 78 si quieren, porque es más o menos con esta tipología de vía. Y el radio de aplicación, en esa curvita, porque es planito el lugar, es muy bonito, es de 450. Han utilizado un radio de 450 en estas dos curvas. Reemplacen, por favor, y díctenme cuánto vale el peralte E, corregido. Reemplazan, donde dice radio mínimo ponen 80 y donde dice radio aplicación ponen 450. Y multiplican ese resultado por 7% y les va a dar el peralte corregido. 0.023. ¿Estás seguro? Tan bajito da. Es 2% casi, ¿no? Pensé que era 4%.
Me acuerdo que era 4, pero si te ha salido eso, está correcto. Mi cerebro me está jugando una mala pasada. Inge, 0.0, ¿cuánto te el da? peralte no era, el peralte máximo no era 7%. Claro, por eso hay que multiplicar por 7. 2% sale. Ya, si sale 2%, está bien. Se Dos nota, puntos. ya, se redondea siempre a un valor entero. Bueno, yo recuerdo que salía algo de 4%, pero no importa. Si le sale corrigiendo esto, el peralte corregido de 2%, ¿qué significa? Que la curva sigue, este radio mínimo era para una velocidad de 50. Si hacemos la corrección de peralte, con este radio de aplicación estoy garantizando de que la curva con este peralte de acá va a seguir siendo segura para una velocidad de 50. Es pues absurdo, es absurdo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula tiene que tener mucho cuidado en usar, porque cuando con el ingeniero Villanes revisamos el diseño, el proyectista la había usado y la usó como dice la norma que debemos usar, está en la norma boliviana. Entonces, lo que les recomiendo a ustedes es que cuando vean, ¿verdad?, una curva amplia que se ha corregido el peralte, esto se ve más en la etapa de construcción, ¿verdad? Una curva linda donde hay visibilidad, podemos ver a distancia. ¿Ustedes creen que el conductor va a reducir a 50 kilómetros por hora para entrar? La respuesta es no, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es no trabajar con un radio mínimo, ¿verdad?, de 50, sino trabajar con un radio mínimo por lo menos para 80. Y ahí recién corregimos para el radio de aplicación. Entonces ya no va a bajar de 7 a 2, va a bajar de 7 a 6 tal vez. ¿Se dan cuenta? Y la curva va a ser segura para 80 kilómetros por hora, que es una velocidad razonable para dar curvas en carretera cuando hay buena visibilidad. Esa es la recomendación que les doy para usar esta formulita de corrección de peralte. O sea, cuando tengamos buena visibilidad, lógicamente, ¿verdad? Pero si estoy haciendo un radio bastante grandecito, la recomendación siempre es mantener nomás el peralte de 7%. No va a afectar mucho a la carretera, ¿verdad? Y va a permitir que los autos, camiones, den nomás la curva a mayor velocidad sin riesgo de que la fuerza centrífuga les afecte relativamente. Esa sería la recomendación de uso de esta fórmula. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional? Solo dije por comentario, a mí me sale 6.7%. No sé si... No, imposible, eso sí no puede salir. Eso sí no puede salir, estás mal, totalmente. Revisa tu matemática, eso no puede salir. Puede salir hasta 4, te creo, pero 6.7 no, es casi como no hubiera corrección, ¿no? Sale 6.7 porque has puesto aquí radio de aplicación 100, ¿no ves? Sí, 100 y 80. He dicho que no hagas eso. He dicho que pongas 450. Por eso les dije. O sea, no va a haber cambio radical si utilizamos una relación de 80 a 100. O sea, sigue siendo 6.7, entonces se mantiene con 7%. No hay que tocar en este caso. Bueno, les agradezco mucho, creo que hemos avanzado bastante de curvitas. Ya pueden comenzar sus hojas de cálculo ustedes y comenzar a dibujar sus curvitas. ¿Cómo se dibujan las curvitas? Es la forma más fácil del planeta para dibujar las curvitas. Agarramos el valor tenemos aquí nuestra tangente, ¿verdad? Nuestras tangentes, aquí está el PI. Medimos en el compás el valor de tangente T. En la tangente T y marcamos, hacemos centro en el PI y ¡zas! Marcamos aquí con el compás, hemos encontrado el PC. Hacemos centro en el PI de nuevo y hacemos ¡zas! Aquí, hemos encontrado el PT. Luego abrimos el compás con el valor del radio, hacemos centro en el PC y ¡zas! Marcamos acá. Hacemos centro en el PT y hacemos ¡zas! Acá.
hemos encontrado el origen de la curva, luego hacemos centro en el origen de la curva y me va a trazar una curva extremadamente bella que enlace perfectamente el PC con el PT. Esa es la forma de dibujar las curvitas, repito, utilizando la tangente a cada lado y luego utilizando el valor del radio con el compás. Entonces pueden comenzar sus hojas de cálculo diseñando esto. El día lunes vamos a hacer el replanteo de curvas para completar curvitas horizontales. Muy bien, les agradezco su presencia y nos vemos el día lunes. Hoy en la tarde tienen revisión ya de trazo definitivo, ¿no? Sí, Inge. Sí, positivo, Inge. Ya, voy a pasar por allá entonces para saludar a todos mis alumnos. Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Hasta lunes, Inge. Chao, chao.